Hola cuervos, espero se encuentren bien en sus pequeños nidos. Hoy les traigo una historia sobre vampiros. ¿Cuántos de aquí no aman las historias de vampiros? Me incluyo, soy uno de ellos. Pero bueno, esta vez no es una historia fantástica. Esta historia me la contó un conocido. No sabré si es cierta, pero hoy se las contaré, tal y como él me la contó esa noche. Ponte cómodo. Usa tus audífonos para mejor experiencia. Empecemos. Historia de un encuentro nocturno en la zona rural de Colombia. Mi nombre es Diego. Nací y crecí en un pequeño pueblo en las montañas del eje cafetero, en una región rodeada de niebla, cafetales y una tranquilidad que casi te daba miedo. La gente en mi pueblo es amable, pero también desconfiada. Nadie pregunta demasiado y todo el mundo guarda secretos que parecen pertenecer a otra época, a otro mundo. La historia que voy a contarles ocurrió hace unos años, cuando tenía 23. Era una noche como cualquier otra, o eso creía yo. Había estado trabajando en el campo todo el día, ayudando a mi padre con la siembra. La jornada había sido larga, así que cuando llegué a casa estaba agotado. Decidí acostarme temprano, esperando que el sueño me ayudara a recuperar fuerzas para el día siguiente. Sin embargo, esa noche algo cambiaría para siempre. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando me despertó un ruido extraño. No era como los sonidos de los animales nocturnos, esos que tanto conozco. Este sonido era más sutil, casi como un susurro entre los árboles. Me incorporé en la cama, confundido y aún somnoliento, pero mi instinto me decía que algo no estaba bien. Decidí levantarme para ver qué era, pero no quería preocupar a mi madre ni a mi hermana, que dormían profundamente. Salí de la casa con cautela. La luna llena iluminaba todo el paisaje, dándole al campo un aire fantasmal. Al principio, pensé que todo era producto de mi cansancio, que quizás había imaginado el ruido, pero a medida que me adentraba en el sendero hacia el cafetal, lo sentí más cercano. El aire era fresco, pero había algo en el que me ponía los pelos de punta. Fue entonces cuando lo vi a unos 20 metros de distancia. Cerca de un árbol enorme había una figura. No era una persona común. Su silueta era alta, mucho más alta de lo que debería ser un ser humano. Estaba de pie, inmóvil, y aunque no podía verle el rostro, podía sentir sus ojos clavados en mí. Un escalofrío recorrió mi espalda. Al principio, pensé que era un vecino que había decidido salir de noche, pero algo me decía que no. Decidí acercarme, pero mis pies no respondían como quería. Estaba completamente paralizado, con el corazón a mil. Cuando finalmente logré dar un paso, la figura comenzó a moverse hacia mí, y esa fue la primera señal de que algo no estaba bien. Su caminar era extraño, como si flotara más que caminar, como si no tocara el suelo. Un sudor frío me recorrió la frente y mi cuerpo comenzó a temblar. Lo único que pude hacer fue quedarme quieto, mirando cómo esa figura se acercaba. Mientras que se aproximaba, pude ver detalles que antes no había notado. Su piel era pálida, casi gris, y sus ojos rojos como el mar sangriento. Cuando finalmente los vi, brillaban con un rojo intenso, como si fueran dos llamas encendidas. La sensación de terror se apoderó de mí. Mis piernas temblaban y, aunque quería gritar, no podía. No sé cómo, pero sentí que algo me controlaba, que no podía moverme. Finalmente, la figura estuvo a solo unos pasos de mí, y fue en ese momento cuando su voz resonó en mi cabeza, aunque no la escuché con mis oídos. Fue como si estuviera dentro de mi mente. No temas, me dijo en un susurro, no te haré daño. Aún no entendí lo que estaba pasando. Mi mente era un caos. Mis pensamientos no tenían sentido. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si todo a mi alrededor hubiera desaparecido, dejando solo a ese ser extraño, a esa presencia que parecía provenir de una pesadilla. Moví la mirada
y el ser desapareció. No me lo podía creer. Estaba solo otra vez, pero la sensación de su presencia seguía ahí, flotando en el aire. El frío, el miedo, la incomodidad. Corrí de vuelta a casa, sin mirar atrás, como si mi vida dependiera de ello. En mi mente no había más que una pregunta. ¿Qué era eso? Pasaron días, y la vida en el pueblo siguió como siempre. Nadie habló de lo que había visto. Nadie parecía saber nada. Pero yo no podía olvidarlo. No podía quitarme la sensación de que algo estaba mal, de que algo oscuro se había despertado en esos montes. Y entonces empecé a investigar. Había escuchado historias, leyendas que mis abuelos me contaban cuando era niño, sobre seres que no eran humanos, criaturas que caminaban entre las sombras en mi pueblo. A menudo se hablaba de un tío Blas, un hombre que había desaparecido hacía muchos años. Nadie sabía realmente qué había pasado con él, pero decían que había ido a trabajar a la finca de un hombre extraño que vivía en lo profundo del mismo bosque. Una persona que nunca se veía, que nadie conocía. Se hablaba de que este hombre tenía ojos rojos y que al poco tiempo de trabajar para él, tío Blas desapareció sin dejar rastro. Nunca le di mucha importancia a esas historias, pero después de lo que vi esa noche, empecé a cuestionarlo todo. Las semanas siguientes fueron aún más extrañas. Cada noche sentía esa misma presencia cerca de mi casa. No lo veía, pero lo sentía, como si estuviera observándome, acechándome. Las noches se volvieron insoportables y mi mente comenzó a perder la calma. Fue una tarde, mientras caminaba por el campo, cuando algo más sucedió. Vi una sombra moviéndose entre los árboles, una figura alta, más borrosa que la noche misma. Me escondí detrás de un árbol y mi corazón latía con fuerza. Observé cómo la figura se acercaba a la casa de un vecino, a don Eladio, un hombre que vivía solo desde hacía años. La figura entró a su casa y no volvió a salir. Al día siguiente, don Eladio ya no estaba. Nadie sabía qué había ocurrido con él, y en su casa no encontraron rastro alguno. Solo quedaba el silencio y la sensación de que algo oscuro había invadido ese lugar. La gente del pueblo murmuraba, pero nadie se atrevía a decir nada abiertamente. Esa misma noche, mientras trataba de dormir, escuché unos pasos en la entrada de mi casa. No oí viento, ni el crujir de la madera. Eran pasos claros y definidos. Me levanté rápidamente y cuando miré por la ventana, estaba ahí, de nuevo él. La figura estaba allí, frente a mi casa, mirándome. Ya no había duda. Lo que había visto esa noche no era una ilusión ni un sueño. Era real y sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar lo que me estaba acechando. Algo oscuro, algo que no pertenecía a este mundo. El terror se apoderó de mí. Esa figura, esos ojos rojos, me perseguirían mientras siguiera vivo, y su voz seguía resonando en mi mente, como una advertencia, una promesa: no te haré daño. Fin de la historia. Lamentablemente no volví a saber nada sobre la persona que contó esta historia. Me gustaría saber cómo terminó. ¿Seguiría siendo perseguido por ese ser vampiro? ¿Qué crees tú? ¿Crees en lo que vio? ¿Te atreverías a pasar una noche en esos campos solitarios? Estoy seguro que sí. Déjame en los comentarios tu historia, tu suceso, tu anécdota. Haz parte de esta comunidad cuervo. Sígueme y hasta la próxima.